precisamente Verónica Torres. Ella es política y además emprendedora, norteña, trujillana, ¿no? Vamos a saludarla. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Verónica. Bienvenida a Línea Directa. Joel Quesada te saluda desde Lima. Buenas noches, Joel. Gracias por el espacio, por la oportunidad de poder estar aquí. Desde luego sí, trujillana, muy dolida ahora por lo que pasa en nuestro país, pero con muchas ganas también de salir adelante y sacar adelante desde el lugar que nos toca, siendo muy objetivos y fiscalizadores en algún caso también. En efecto, en efecto. Ahora, ¿qué te deja estas acciones de violencia, estos bloqueos, estas constantes protestas, ¿no? Y esta agenda, esta plataforma política de los manifestantes? ¿Crees que se planificó este escenario de crisis, de enfrentamiento, de polarización extrema? ¿Crees que Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, el señor Aníbal Torres y otros aliados organizaron todo este escenario? ¿Se dedicaron durante 16 meses y días que duró el gobierno a cosechar lo que ahora estamos viendo? Bueno, lo que sí realmente se ha demostrado desde que asumió la presidencia el señor Castillo, precisamente que no tiene planificación, que ha sido un gobierno totalmente improvisado, como él dijo, entró a aprender y bueno, ver ahora, y si medimos por toda esta organización o esta buena organización, el número de fallecidos que hay, la crisis política, la crisis social que hay desde hace ya más de un mes, varias semanas, creo que sería ponerle en demasiada conocimiento y organización, y creo que eso es lo que ha demostrado precisamente que no tiene. Lamentable los hechos. Yo creo que ahora mismo lo que sí se ha demostrado y está quedando en evidencia es de que los políticos que tenemos a día de hoy en el Ejecutivo y en el Legislativo como autoridades no están haciendo lo que deberían hacer, y es política, y es buscar el bienestar de la población, y esto no lo están sabiendo hacer desde hace muchas semanas. Sí, precisamente, ¿no? Bueno, hemos escuchado hemos leído, ¿no? He leído ahí una entrevista que le acaban de hacer en un medio de izquierda, nada menos, ¿no? A el golpista Pedro Castillo desde prisión, desde la DINOE, ¿no? El INPE ya le ha abierto un proceso disciplinario por este tema. Pero precisamente a lo que tú estabas comentando, ¿no? No están haciendo política los políticos. ¿Y qué te parecen las figuras de Dina Boluarte y Alberto Otárola? ¿Crees que no están priorizando el orden interno? ¿Crees tú que porque ellos son de izquierda tienen miedo quizás en restablecer el orden, o indirectamente, o quizás así, están, digamos, llevándonos a un escenario de asamblea constituyente? ¿Qué crees que están pasando por las cabezas de estas dos personas? Bueno, yo creo que no está pasando absolutamente nada si es que pensamos nosotros en el bienestar de la población, Joel. Lo que hemos visto desde hace muchos años, ya no meses ni semanas, sino hace muchos años, es de que el Perú está pasando una crisis política, no de ahora, sino desde que asumió, y recordémoslo bien, el señor Kuczynski, que desde entonces tenemos presidentes que duran 1 año y medio como mucho. Esa crisis ha ido de una manera lineal, haciendo lo mismo, siendo lo mismo por cada una de estas personas políticas y politiqueras que realmente no saben asumir el poder que demanda ser una alta autoridad. ¿Cómo se ve el Ejecutivo? Fracaso absoluto. Así es, fracaso absoluto. ¿Cómo se ve el legislativo? Fracaso absoluto. Por lo mismo que te comentaba hace un momento, los políticos están para hacer valer el orden, la Constitución, las normas, las leyes, pero no lo están haciendo valer, y sobre todo, y lo peor de todo, y lo que ya queda demostrado, el fracaso en su absoluta máxima expresión, es los fallecidos que hay. Nada justifica, absolutamente nada justifica una vida humana, y ya llevamos 60 fallecidos en toda esta crisis. A nivel internacional estamos quedando muy mal, a nivel local estamos quedando muy mal, la economía está muy débil, el dólar está muy variable, se mantiene entre 3.20, 3.80, 3.90, pero cuando sube realmente impacta muchísimo a la economía. Carreteras bloqueadas impide que lleguen los alimentos a los mercados, y sobre todo a la parte del sur, que está muy afectada. Con eso se afecta
los comercios pequeños, sobre todo que se ven cada día más afectados. En efecto. ¿Crees que se debe priorizar entonces la liberación de las carreteras, que las Fuerzas Armadas deben estar, digamos, recuperando el orden interno en el país? ¿Ese debe ser el objetivo principal del premier Otárola y de la presidenta Boluarte, pacificar el país? O, sí, como hemos escuchado, sí, se tiene que pacificar, digamos, en dimes y diretes con las bancadas de izquierda. Ahí es donde voy. ¿Se tiene que pacificar? Sí. ¿Se tiene que llegar a un consenso, digamos, para que no haya esta crisis social? Sí. Ahora, en el cómo es donde estamos difiriendo y además yo creo que está habiendo bastante controversia respecto a la policía. La policía hace su trabajo, desde luego. La policía es quien nos protegió en los días de pandemia. Acordémonos que los policías eran los únicos casi que estaban en las calles protegiendo a todas las personas, a las ambulancias. Salían todas las noches a hacer patrullajes para asegurarse de que nadie salía de sus casas. Esa policía es la que nos cuida. Ahora vemos que hay intereses ocultos, porque hay políticos, y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a decir lo mismo, que hay políticos que no están haciendo política y que se tiene que liberar, sí, se tiene que llegar a la pacificación, sí, pero ¿cómo? Haciendo lo que les tocaría hacer al Ejecutivo y al Legislativo, que es llegar a un consenso, ponerse de acuerdo. Elecciones anticipadas, sí, dentro de qué marco de actuación se da, vamos a solucionar. Esto, Joel, pasa en cualquier sitio, en cualquier situación, en cualquier negocio, en cualquier empresa, que hay problemas que no se pueden solucionar y se toman medidas correctivas de inmediato. Aquí ya llevamos casi 2 meses o más de 2 meses con esta situación y no hay forma. Cada día en Lima hay crisis diversas, ¿no? Hablamos ya no de seguridad, sino de inseguridad, porque estamos, parece, en la tierra de nadie. Yo creo que aquí es donde realmente se deberían poner paños fríos, hacer política de una buena vez por todas, dejando de lado los intereses particulares y sobre todo mirar por las poblaciones más vulnerables. En efecto, ¿no? Se tiene que tomar una acción contundente, ¿no? Porque no se le puede entregar el país, y con todo respeto, con todo respeto a los manifestantes, que sí, hay muchos que son evidentemente pacíficos, ¿no? Tienen buenas intenciones, están apoyando causas nobles, según ellos, perfecto. Pero otra cosa es entregar el país a vándalos, pues a radicales, ¿no? Inclusive, ¿no? Hay una cultura de cancelación donde no se puede hablar ya de terrorismo, ¿no? Por ejemplo, no se puede decir de que ir a vandalizar, a atacar un aeropuerto es terrorismo. No, son simples vándalos. Incendiar una comisaría, no, son simples vándalos, ¿no? Quemar vivo a un policía, simples vándalos. O sea, ¿en qué país nos estamos convirtiendo? La señora Dina Boluarte, el señor Otárola, parecen que, bueno, pues, ¿no? Estuvieran simplemente como observando a ver qué pasa. No están solucionando los problemas. ¿Qué hace, qué no hace? Están solucionando una situación bastante complicada y que nos lleva a la reflexión, indudablemente. Ahora, Mónica, eres emprendedora, ¿no? Aparte de política. Sí. Las pérdidas son millonarias, lamentablemente, ¿no? Para la zona sur del país, pero también para el norte del país, por los bloqueos. A propósito, tú has sido candidata a la alcaldía de Trujillo. ¿Cómo evalúas también, ¿no?, la decisión del alcalde denominado El Loco, ¿no? Se me fue, Fernández creo que se llama este señor, y se involucró en el tema de la marinera se fue al Callao, en fin, ¿no? Una pérdida de oportunidad ahí para esta ciudad. La consecuencia que tenemos a nivel nacional es la falta de políticos serios, y hemos tenido politiqueros. Este señor forma parte de esta clase politiquera que hizo de la farándula su campaña, del escándalo, su discurso. Este señor está, desde que ha entrado, hemos visto totalmente improvisación tras improvisación, que no tiene una hoja de ruta que marque acciones sostenibles, y estamos viviendo, y es parte de ese brutalismo político. Y digo brutalismo político porque hace acciones realmente
que dejan mucho que desear para una máxima autoridad de una de las provincias más importantes del Perú, Joel. Ha sido escándalo tras escándalo, culpando al resto de acciones en lugar de hacer acciones sostenibles por la ciudad de Trujillo. Hemos visto que puso contenedores bajo una donación que no pasó un debido proceso de gestión pública, donde realmente no hay acciones sostenibles de cómo se va a desinfectar. Recordemos que los contenedores que puso en la Plaza de Armas los ha tenido que quitar porque realmente habían ratas y la pestilencia era horrorosa. Ese es el tipo de políticos que pertenecen a esa clase politiquera, farandulera, a esa persona que no, cuando se le acaban las palabras, empieza con los insultos porque dice palabras soeces. Bueno, pero eso es democracia y eso es lo que eligió la mayoría de trujillanos. ¿Qué nos queda a partir de allí? No perder la esperanza y confiar en que, bueno, su pronta recuperación le lleve por lo menos 4 años, que yo creo que el teniente alcalde al menos está haciendo mejor su papel que no el propio alcalde. ¿Por qué los trujillanos votan de esa forma? Tú eres trujillana, ¿no? El gobierno regional de La Libertad fue mediocre, el de Manuel Yempén. Sin embargo, los liberteños, los trujillanos volvieron a apostar por esta fórmula de Alianza para el Progreso, ¿no? Y bueno, lo del señor Fernández, pues, es para una tesis de universidad, ¿no? Él ahora no está, ¿no? Está el teniente alcalde, se peleó con todo el mundo. ¿Por qué hay esta situación, crees tú, de este voto, ¿no? En el país? Ojo, y esto también lo llevo al escenario nacional, Sí, ¿no? sí. Somos los peruanos que por mayoría, ¿no? Lamentablemente hemos puesto a un Pedro Castillo, ¿no? Con toda esta banda de fascinerosos políticos, ¿no? Ahora como padres de la patria, ministros de Estado y presidente. Ahora tenemos a Dina Boluarte, que también es parte del grupo. ¿Por qué votamos así los peruanos? Bueno, aquí has tocado un tema muy importante. Tan responsables son los políticos que no saben hacer su trabajo, como responsables son la gran parte de la ciudadanía que pone a las autoridades que tenemos. Es un espectro nacional y la gente se queja de la presidenta que hay cuando ellos mismos votaron por esa fórmula presidencial. Nos quejamos de los congresistas que hay cuando precisamente es el pueblo que los pone allí. Nos quejamos de las autoridades que tenemos aquí en Trujillo, pero son los trujillanos quienes les han votado. Entonces yo creo que aquí hay una corresponsabilidad y aquí tan responsables son ellos como la ciudadanía. A los peruanos en general y a los trujillanos lo que debemos hacer es ver bien quiénes están postulando, cómo se expresan incluso, cuál es su hoja de vida. No solamente a nivel político, Joel, sino también es muy importante que demuestren haber trabajado fuera del ámbito político, porque es otra cosa. Ahí se toman decisiones, hay una madurez, hay unas habilidades, hay un pensamiento crítico que realmente probablemente en el espectro o en el contexto político no se da. Es muy importante. Nos falta mucho como población. Nos falta mucho madurar en ese sentido. Hasta ahora el que viene ganando es el que hace el escándalo más grande. ¿Por qué ganó este señor en Trujillo? ¿Por qué? Porque se enfrentaba a la corrupción, porque hacía escándalos, porque, bueno, se puso con el bolígrafo de la verdad cuando ya asumió la alcaldía, cuando realmente eso no aporta, eso no da valor agregado a toda su gestión. Y ahí como peruanos tenemos mucho que aprender todavía y el camino yo pienso que está recién empezando con todo lo que estamos viviendo. En efecto, ¿no? Te voy a sacar del ámbito local, regional, y te voy a llevar, Verónica, otra vez al ámbito nacional, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿no? No aprendemos. No aprendemos. Ahora, por ejemplo, en el Congreso de la República, te cuento, se ha presentado una segunda moción de vacancia en contra de Dina Boluarte, ¿no? Un congresista de Cambio Democrático, de izquierda, ha presentado una primera vacancia, y ahora Edras Medina, ¿no? Que ingresó con Renovación Popular, de derecha, se ha ido a la izquierda, en fin, ¿no? El Congreso es así, van y vienen. Ahora hay esta segunda moción contra Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Debe renunciar o debe quedarse Dina Boluarte? ¿Debe enfrentar? ¿Se debe ir a su casa? ¿Qué debe pasar con ella? Yo creo que lo que debe buscar la señora Dina es solución a la problemática social que tenemos. Y esa solución de la problemática que tenemos ahora mismo son elecciones generales anticipadas. ¿Cuál es la manera más rápida? Sabemos que si renuncia el Congreso tiene 4 meses para llamar a elecciones generales. Ahora bien, ¿qué intereses hay detrás? Yo creo que allí deben dejar de lado sus egocentrismos,
sus intereses particulares, es porque Dina le dio la responsabilidad al Congreso hace pocos días, ¿recuerdas? Ellos rechazaron esa ley que había mandado Dina y les había puesto. Ahora ellos la quieren vacar a ella. Es una pelea, pero eso lo venimos viendo desde hace muchos años. Entonces, ahora yo pienso lo que se tiene que hacer es llamar a elecciones generales cuanto antes, que eso es lo que quiere la población, calmar los ánimos, ya no solo por la población, son 60 vidas que se han ido en todo esto, ¿no? Mira, pasó el terremoto en Turquía y son desastres naturales que no podemos controlar porque la naturaleza es así. Pero aquí hay cosas que sí se pueden controlar, que están en poder de decisión de los políticos y no están haciendo nada. Pero no solamente por eso, sino porque las inversiones en nuestro país se están paralizando, porque las pequeñas empresas están yéndose a la quiebra, porque salimos de una pandemia donde los emprendedores, los empresarios estaban saliendo adelante con deudas que no podían pagar al banco porque la pandemia nos paralizó y ahora se encuentran con esto. ¿Cuántos negocios han quebrado? ¿Cuántos empleos han dejado de existir? ¿Cuántas personas que no tienen que llevarle a su familia tienen problemas ahora económicos? Yo creo que hay que mirar todo eso. Nosotros miramos aquí la costa y miramos nosotros Lima y miramos las ciudades más grandes como capitales de provincia, pero ¿qué pasa, Joel, con esos pueblos más alejados? ¿Qué pasa con nuestra serranía aquí en nuestra región, con la parte de la sierra que realmente allí quizás no llegan las noticias tan fuertes, pero sí lo notan? ¿Por qué? Porque no tienen ese ingreso que tienen vendiendo sus alimentos, vendiendo su fruta. Yo creo que el problema es mucho más profundo. Nos falta madurez política, nos falta madurez como población. Hay que rogar a los peruanos que miren bien a quienes votan. No es aquel que hace más escándalo, no, es aquel que es más técnico, que sabe solucionar los problemas de este país. Nosotros hemos dicho siempre que necesitamos políticos. Políticos hemos tenido a lo largo de la historia muchísimos. Pero ahora con la problemática que tiene nuestro país, hacen falta más que políticos técnicos que den soluciones técnicas a todas las problemáticas que tenemos. El Perú no son estadísticas. El Perú no son estadísticas en anemia, en desocupación, en miserias. No, el Perú son realidades y a esas realidades tenemos que ponerle solución. Se necesita, yo creo, que jóvenes como tú, ¿no? Jóvenes trujillanos, chiclayanos, puneños, en fin, jóvenes profesionales participen en política, ¿no? Que lleven cursos de gestión pública. Cuando, te cuento, ¿no? Cuando era cronista parlamentario, o sea, periodista en el Congreso de la República, había un par de trujillanos jóvenes, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero que estaban dentro del aprendizaje parlamentario, ¿no? Entonces decían, mira qué bien, ¿no? Ese tipo de personas entusiastas en materia política, con ideología, con doctrina, deberían, ¿no? Sumarse a este escenario, ¿no? El país los necesita, los está llamando a los jóvenes. Así es. Como Verónica Torres, sentada ahí en el set de Línea Directa en Trujillo. Ahora, pero aquí la gran pregunta, y con esto terminamos, estimada Verónica, y muchas gracias por acompañarnos esta noche en reemplazo de Carlos Urce. ¿Crees que el adelanto de elecciones de verdad va a solucionar la crisis política, la violencia en el país? Porque, ojo, parece ser que el adelanto de elecciones no es el único objetivo. Aquí los radicales de extrema izquierda están insistiendo a como dé lugar por una asamblea constituyente. Entonces, ¿el adelanto de elecciones va a solucionar, crees, todo este escenario? Si es que elegimos a los mejores líderes para que gobiernen este país, sí. Desde luego que sí, es una cuestión de personas. Ni la Constitución es tan mala, ni los procesos son tan malos que tenemos también. Lo que se ha demostrado en todos estos años en nuestro país es de que no hemos elegido a las personas idóneas, que realmente se preocupen por hacer una reingeniería de procesos a nivel de ministerios, por creer en la capacidad humana. Los últimos presidentes que hemos tenido, Joel, están prófugos. No hay ninguno que se salve. Ninguno que se salve. Entonces yo creo que allí, si nosotros como peruanos sabemos elegir a las mejores personas, ¿no? Que sepan realmente hacer política, que sepan cómo solucionar estos problemas,
sí se va a solucionar estas problemáticas y estas disyuntivas. Desde luego nosotros, y yo que desde muy chiquita escuché el terrorismo, escuché los extremos que no son buenos, no son buenos. Nosotros, y me dirijo a los trujillanos, me dirijo a los peruanos, tenemos que dar gracias a Dios porque al menos a día de hoy tenemos luz, tenemos agua. No es que ahorita se vaya la luz y ya cochebomba en tal torre, porque yo me acuerdo de eso, me acuerdo que se hacía, que no podías viajar de noche porque te asaltaban los autobuses, me acuerdo de eso. Ahora tenemos la inseguridad ciudadana, que sales de tu casa y te roban el celular en la esquina de tu casa. Ese es otro tipo ya de inseguridad, pero no volvamos ni por un segundo pensemos en que esos extremos son buenos, porque a nuestro país le costó muchos años recuperarse de eso, le costó mucha sangre, le costó mucha miseria y le costó mucho, sobre todo, posicionarse a los verdaderos líderes políticos que hasta ahora lo seguimos buscando y realmente hago un llamado a todos esos jóvenes que se tienen que interesar. No meterse quizás, pero se tienen que interesar, conocer a las personas, por qué Trujillo está como está, por qué hemos tenido a los peores estos últimos años, por qué el país está como está. Nuestro país ha demostrado que es fuerte económicamente, fuerte porque en plena pandemia, acordémonos que se dio 2, 3 bonos a las personas más vulnerables. ¿De dónde salió ese dinero? De Perú, de nuestro país, porque es rico en muchas cosas. Pues imagínense si llegamos a tener a los líderes idóneos. No hablo de políticos, hablo de líderes, porque es una cuestión de personas y de liderazgo, Joel. Y aquí hay que tomárnoslo mucho más serio y saber escoger a las personas idóneas. Totalmente de acuerdo, y me voy complacido en este programa, ¿no?, que estamos reemplazando a nuestro colega Carlos Urcia, de lo que acabo de escuchar. Creo que en el norte hay futuro político, estoy absolutamente convencido de que hay una generación muy buena y espero que los partidos políticos tengan ese olfato de convocarlos, ¿no?, indudablemente, y de que usted, estimado televidente, ya pues, vote mejor, vea Línea Directa, tú tienes la palabra, no, yo lo conduzco de 12 a 1, ahí informamos todos los días. No nos cansamos de denunciar a aquellas personas que indudablemente, o a estos políticos que tienen pues otras intenciones, ¿no? Informarse mejor y elegir mejor. Este será, o es, o debe ser el proceso de reflexión del país, porque ya mucho más daño, después de todo lo que hemos visto, quema de aeropuertos, comisarías, poder judicial, bloqueos indiscriminados. Cuando se bloquea una ciudad, cuando se aísla a toda una ciudad como madre de Dios, desde mi punto de vista, eso es un ataque terrorista. No se puede, digamos, bloquear, asediar una ciudad y dejar que la gente se muera de hambre, que le suban las cosas. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? Los jóvenes, como Verónica Torres, seguramente llegarán muy pronto. Gracias, Verónica. Muy buenas noches, desde Lima. Un fuerte abrazo.